tu casa, ¿verdad? Así que dile al de tu lado derecho, bienvenido a casa. Voltea al de tu lado izquierdo y dile, bienvenido a tu casa. Y es que aquí en México nosotros decimos, ¿verdad? Tu casa es mi casa. Y eso es lo que nosotros deberíamos de sentir cada 8 días. No es simplemente un auditorio, no simplemente es un templo, una iglesia. Este para nosotros debería ser nuestra casa. Porque cuando nosotros estamos en nuestra casa, ¿cómo nos sentimos? Estamos a gusto, podemos hacer ciertas actividades que no hacemos en ningún otro lado. Estamos cómodos, nos sentimos libres, ¿verdad? Entonces así debería ser cada 8 días el venir a este lugar. Cada 8 días que tú vengas a la casa de Dios, esa tiene que ser tu mentalidad, de venir a tu casa. Porque nosotros, ¿dónde comemos? Podemos comer en la calle y podemos comer en la casa, pero siempre es mejor comer en casa. Y el alimento que nosotros recibimos en la casa es un alimento que nos nutre, ¿sí? Y cada que tú vengas a este lugar, que a partir de ese momento tú le vas a decir mi casa, ¿sí? Te tienes que sentir de esa manera, sabiendo que vienes a recibir la palabra de Dios, una palabra que te va a nutrir, que te va a edificar, que muchas veces nos confronta, ¿verdad? Ahí es cuando no nos gusta. Pero aún así, Dios siempre nos da lo que necesitamos. Dios nunca nos da lo que queremos. Algunas veces coincide con su voluntad, que aquello que es su voluntad es lo que nosotros anhelamos. Pero siempre Dios se va a preocupar más en cumplir su voluntad en cada uno de nosotros que nuestros propios gustos, placeres o caprichos. Amén. Y bueno, pues reciban un cordial saludo por parte de los pastores que el día de hoy no pudieron estar con nosotros, pero dentro de 8 días ya está el pastor de regreso aquí en la Ciudad de México para poder predicar, para poder darles la palabra, para poder traerles una enseñanza conforme a la voluntad del Padre. Y el día de hoy pues me tocó hacerlo hoy. Le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad. Gracias a los pastores que pues me dan la confianza de estar aquí parado. Sé que no es fácil, te tiemblan las piernas, te suda las manos, no puedes dormir, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. No lo voy a hacer perfecto, pero lo quiero darte lo mejor de mí. Y hoy quiero hablarte, iglesia, traigo un tema que espero que Dios hable directamente a tu vida. ¿Y cuántos de ustedes alguna vez se han decepcionado por algo o por alguien? La mayoría nos hemos decepcionado por algo o por alguien. Un ejemplo muy fácil de ejemplificar, valga la redundancia, es las decepciones son las compras en línea, ¿verdad? ¿Cuántos han comprado en línea? Algún artículo, alguna ropa, tenis, videojuegos, celulares. Y a mí me gusta mucho ver un canal de YouTube de un chavo que hace estafas, ¿no? Bueno, estafadores. Sube celulares que ni siquiera han salido, versiones que no existen de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, y colaboraciones que no existen. Y sube una publicación a grupos de diferentes estados y les dice: encontré esta bolsa en cierta tienda y estoy buscando al dueño porque contiene 20,000 pesos en efectivo y quién sabe cuántas tarjetas de crédito. Por favor, el dueño de esta bolsa, envíeme mensaje. Y mucha gente cae, mucha gente cae, ¿sí? Los llamados estafadores caen en estas bromas, caen en estas publicaciones e inmediatamente le envían un mensaje. Esta persona suele hacer versiones ridículas de los aparatos y de los equipos. Total que la broma continúa, los estafadores se dan cuenta que es una estafa, que cayeron en su propio juego, porque los hace esperar mucho tiempo. Los cita en un lugar y los hace esperar por horas y horas y horas. ¿Y qué creen que pasa con los estafadores? Se desesperan. Esos estafadores se desesperan, le empiezan a decir de cosas, le empiezan a decir de groserías, lo amenazan de muerte, le piden su ubicación para que vayan a ese lugar a buscarlo y pegarle, matarlo. Le mandan fotos de pistolas, de navajas y de quién sabe cuántas cosas le dicen que le van a hacer. Y el muchacho pues está grabando su video y se burla de ellos, ¿sí? Ese es un ejemplo, una manera fácil de explicarte una decepción. Otra te puedo decir, a veces cuando compramos cosas en línea, más en Temu, ¿verdad? Te enseñan una imagen así súper espectacular del producto.
te venden el producto de la mejor manera, pero cuando te llega a tu casa es una cosita, ¿no? Es un llavero, es algo que no te sirve para lo que tú esperabas y terminas como decepcionado o desilusionado. Esos son ejemplos sencillos, pero también muchos de nosotros hemos sido decepcionados por nuestros padres, por nuestra pareja, por nuestros hijos. Pero quiero decirte que no eres el único que se ha decepcionado. Como te acabas de dar cuenta, muchos hemos caído en las estafas de Temu, ¿verdad? Y hemos sido decepcionados. No eres el único que ha sido decepcionado. Y el tema de hoy pues trata de eso. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tocando ese tema? Porque hace 8 días que estábamos celebrando Pascua, pero el domingo de resurrección. El domingo de resurrección. Y saliendo del servicio, yo me pregunté, ¿qué pasó el día de la resurrección? ¿Y qué creen que pasó? ¿Había fiesta o no había fiesta? ¿Sí había fiesta? Aquí había fiesta, pero en ese tiempo no había fiesta. La gente estaba en incertidumbre, la gente estaba en duda, los discípulos estaban asustados. Es más, la Biblia nos cuenta que se dispersaron, que se escondían, que se reunían, que cuando se reunían cerraban bien las puertas porque estaban llenos de miedo. Entonces nosotros hace 8 días estamos aquí festejando, celebrando y danzo. Pero los discípulos, aún ese domingo de resurrección, estaban pasando por incertidumbre. Y vamos a adentrarnos un poco más a la historia. Más adelante nos cuenta la Biblia que Jesús se les aparece. Y ahí cambia completamente toda la historia. La resurrección de Jesús lo cambió todo. ¿Sí? Nunca más volvimos a ser los que éramos antes de la resurrección a los que somos hoy después de la resurrección. Y es que Jesús siempre va a romper nuestras expectativas. Siempre va a romper nuestras expectativas. Y quiero contarte algo que vivimos hace un año. Nos casamos, Monse y yo, decidimos ir a Perú de luna de miel. Y nosotros estábamos buscando qué hacer. Y vimos actividades que hacer, lugares que visitar. Y nos llamó mucho la atención la montaña de los 7 colores. Si tú tienes tu smartphone, puedes buscar montaña de los 7 colores en Perú. Me gustaría que lo hagan, aquellos que puedan o que quieran hacerlo. Montaña de colores en Perú. Y tú vas a encontrar unas imágenes así súper chidas. Unas imágenes bien nítidas, con un montón de colores, parece arcoíris, unos colores rojizos, unos amarillos. Y yo decía, yo tengo que estar en ese lugar. Cuando yo vi esas imágenes yo decía, tengo que estar en ese lugar. No sé cómo lo voy a hacer, no sé si le voy a pedir a Electra, a Coppel, ¿no? Al Prestaprenda, no sé, pero yo tengo que estar en ese lugar. Y pues compré el tour, ¿no? Fui a una agencia de viajes, pagué el tour y todo. Entonces llega el día del viaje y yo estaba súper expectante, ¿no? Ya me había visto yo en la cúspide de la montaña, con los brazos abiertos, adorando al Señor en esa montaña y diciéndole, Señor, aquí estoy, ya subí la montaña y vine a buscarte hasta la montaña. Pero ¿qué creen que sucedió días antes? Nos cayó la nieve, estuvo nevando, algo que no era común en esa zona. No era común que en esa zona de la montaña, donde se ubica la montaña, nevara en esa época del año, porque precisamente fue por esta época del año. Y no era normal que nevara en esa zona de Perú. Pero dio la casualidad que los días en los que nosotros llegamos estuvo haciendo mucho frío, al grado de nevar. Entonces el guía de turistas nos dijo, ¿saben qué, chavos? Les tengo una mala noticia. Y nosotros, ¿cuál? Ya no vamos a ir. Y dice, no, sí vamos a ir, pero ¿qué creen? Que estuvo toda la noche nevando. Y yo, no, Señor, mis ahorros, Señor, ¿no? Y dijimos, vamos, peor es nada, ¿verdad? A lo mejor ya no vamos a ver nada, pero pues ya pagamos. Ni modo de que nos quedemos en el hotel, no hagamos nada y pues ya pagamos.
Entonces decidimos emprendernos a la aventura y no nos esperábamos lo que íbamos a encontrar. Claro que encontramos nieve. Y cuando llegamos, créeme que desde que yo vi la montaña con nieve, porque es una cordillera completa, me impresioné. Me impresioné de lo que mis ojos estaban viendo, porque esa expectativa que yo tenía, ¿sí?, se estaba rompiendo. Mi expectativa estaba aquí, pero en el momento de estar en ese lugar, con nieve, con las montañas, el palpar la nieve era mi primera vez, se notaba, ¿verdad? Esa expectativa se rompió. Y muchas veces así es Jesús. Jesús conoce tu corazón, sabe lo que hay en tu mente y lo que tú anhelas, pero Él quiere romper tus expectativas. Por eso le he titulado a este mensaje: cuando Jesús rompe nuestras expectativas. ¿Y por qué no, donde estás ahí, cierras tus ojos y me acompañas a orar? Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta mañana que hablas a nuestras vidas. Articula mis palabras para poder llevar a cabo este mensaje y transmitir lo que tú quieres hablar. Señor, yo sé que en esta mañana tú vas a romper nuestras expectativas. Si nuestras expectativas son bajas, las vas a romper. Pero si son altas, también las vas a romper, Señor. Habla nuestras vidas durante el mensaje, y que mientras el mensaje se esté dando, Padre Celestial, yo te pido que transformes nuestras mentes y sobre todo nuestro corazón. Te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar. Te pedimos que tu presencia nos arrope, nos abrace, y que tu Espíritu Santo fluya. A ti sea la honra y la gloria, Señor, porque la honra y la gloria solo son para ti. Por eso es que estamos en este lugar, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Después de la resurrección, les comentaba que los discípulos se dispersaron. Estaban llenos de miedo. Y quiero que me acompañes rápidamente al libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Y dice la palabra de Dios: en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban ¿qué? ¿Estaban qué? ¿Estaban qué? Nos quedó claro, ¿verdad? Que estaban bien cerradas. Porque los discípulos tenían de los líderes judíos. Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Aquí hay dos cosas que quise resaltar, bien cerradas y el miedo. Y es que muchas veces nosotros nos podemos desilusionar y decepcionar. Y esas cosas vienen a nuestra vida a causa de la desilusión, del desánimo. ¿Sí? Los discípulos habían estado caminando con Jesús durante 3 años aproximadamente. Habían estado aprendiendo de Él. Lo escuchaban, comían con Él, caminaban juntos, hacían bromas. Yo creo que se reían cuando Jesús le hacía bullying a los demás. Jesús se burlaba de los demás, ¿sí? Sucedían muchas cosas. Eran amigos, eran familia, porque pasaban mucho tiempo juntos. Se contaban sus cosas, sus victorias, sus fracasos. Y yo me imagino a Jesús teniendo un tiempo especial con cada uno de ellos, en donde tal vez estaban reunidos, pero tomaba uno de sus discípulos y se apartaba y le decía: oye, Juan, ¿qué está pasando con tu vida? Y Juan, en esa confianza, le podría contar todo: Señor Jesús, pues es que está pasando mi vida por estas situaciones, y fíjate que no sé qué hacer, fíjate que he intentado hacer estas cosas, pero la verdad es que nada me sale. Y me imagino a Jesús diciéndole consejos, compartiéndole sabiduría, explicándole la palabra de Dios.
Y formaron un vínculo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que terminaron decepcionados estos discípulos. ¿Y a cuánto nos ha pasado tal vez que las personas más cercanas a nosotros, las que más amamos con todo nuestro corazón, terminan por decepcionarnos, terminan por causar un daño, una herida? Y eso ocasiona que nosotros nos mantengamos con las puertas bien cerradas. La desilusión marca el corazón, te llena de miedo, porque el miedo es incertidumbre, no sabes lo que va a suceder. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. En Mateo 26:31 nos dice lo siguiente: cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Los discípulos se dispersaron. Esto es antes de que Jesús fuera prendido, antes de que llegaran los romanos, antes de que lo entregara Judas. Él habla con ellos y les dice: esta noche ustedes van a perder la confianza en mí. Jesús les estaba advirtiendo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Van a perder la confianza en mí. Y las escrituras nos enseñan que fueron dispersados los discípulos porque el miedo los envolvió, el miedo que le tenían a los líderes religiosos. Los fariseos, durante todo este tiempo que caminó en su ministerio, iban en busca de Jesús. Parecía que lo estaban esperando en una esquina, ¿no? A ver, oye, ¿no has visto a Jesús por ahí? El que anda blasfemando, el que anda haciendo milagros, el que anda echando fuera demonios. ¿No lo has visto pasar? Es que lo andamos buscando. Así se la pasaron durante mucho tiempo. No encontraban una acusación para poder condenarlo bajo las leyes judías. Por más que lo intentaban, por más que buscaban una excusa, un motivo, una razón para poder asesinarlo, no había ninguna. Pero crearon tanta presión sobre Poncio Pilato que a él no le quedó de otra más que lavarse las manos y condenar a Jesús a la cruz. Porque los fariseos eran una especie de movimiento político religioso. O sea que los fariseos estaban en la religión, pero también estaban en la política. Querían estar en todos lados porque no querían que su nivel de influencia se bajara. Y eso era una de las razones por las cuales odiaban a Jesús. Porque Jesús, sin ser nada, sin ser nadie, mucha gente lo seguía. Las multitudes iban detrás de él para escuchar sus mensajes. Y los fariseos, por más que se esforzaban, por más que se vestían bien, por más que se lavaban las manos antes de comer, por más que no decían groserías, por más que eran estudiados, no lograban hacer lo que Jesús hacía. Y eso no le gustaba a los fariseos. Los fariseos querían estar en todos los estatus sociales, en todos los departamentos gubernamentales para tener esa influencia. Y es que déjame decirte que los fariseos hacían todo en lo oculto. Todo lo hacían en lo oculto. Tenían esas reuniones en lo oculto. Tenían esos contactos en lo oculto, con la única intención, con la única razón de matar a Jesús, de callarlo. La única intención que tenían los fariseos era que Jesús no hablara más. Y claro que los discípulos se dieron cuenta de esto, ¿verdad? Los discípulos vivieron la persecución de Jesús. Es como si tú te juntaras con el presidente o la presidenta, ¿verdad? Hoy tenemos presidenta. Y anduvieran en busca de ella. Tú vas a vivir esa persecución. Si tú pudieras ver la gente que hay detrás, las cosas que están tramando, los planes que tienen, ¿a poco no te daría miedo a ti también? Si lo hicieron con mi líder, si lo hicieron con el hombre al que yo sigo, lo van a hacer conmigo. Y ese miedo fue el que envolvió a los discípulos. Y ese miedo hizo que se reunieran, pero con las puertas bien cerradas. O sea, ya no había multitudes, ya no había gente que escuchara el mensaje, ya no había quien transmitiera esa palabra de Dios de la manera en la que Jesús lo había estado haciendo durante 3 años. Esos discípulos se escondieron.
Esos discípulos estaban llenos de miedo, sí, reunidos juntos, pero temerosos. Y yo me imagino a Juan al pie de la cruz, viendo a su maestro con los brazos extendidos, derramando su sangre. Yo me imagino esa escena donde está viendo a Jesús crucificado, su piel colgando, su rostro sin poder identificarse, y decir: wow, ese es el hombre con el que yo caminé por mucho tiempo. Y ahora, ¿cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su rostro irreconocible? Y yo me imagino que para Juan esta escena fue traumática. Juan estaba traumado con la escena de la cruz. La cruz era un instrumento de muerte y de condenación en el Imperio Romano en esos tiempos. Y era una de las formas más crueles, si no es que la más cruel, de morir. Y me imagino a Juan en esa escena traumática, con todo el dolor en su corazón. Y es que yo no sé si tú has vivido algo traumático en tu vida. Yo he vivido varios sucesos traumáticos, y cada que yo viví ese evento traumático en mi vida, te aseguro que no quiero volver a vivirlo, no quiero volver a pasarlo, porque eso fue lo que ocasionó un trauma en mí. Un trauma. Por ejemplo, me mordió un perro cuando tenía como 9 o 10 años. Tengo la cicatriz aquí en el chamorro. Y poco tiempo después de que me había mordido el perro, me daban miedo los perros. Lo evadía. Si veía un perro, me tenía que cruzar a la otra banqueta y pasarme del otro lado, y tenía que estarlo viendo, porque si le daba la espalda al perro, yo decía: me va a atacar, me va a morder, me va a corretear. Los traumas te llevan a eso, a querer evitarlos. Y eso fue lo que los discípulos experimentaron. Me imagino a Juan contando a los discípulos: no tenía cuerpo, no podía reconocerlo, derramó su sangre, fue muy doloroso, lo escupieron, le enterraron una lanza, se burlaban de él. Y casi nuestra imaginación no nos lleva a otras cosas, ¿verdad? Yo me imagino a Juan contando la escena y los discípulos pensando y pensando, usando su imaginación y diciendo: definitivamente no quiero eso para mi vida. Definitivamente no es algo que yo quiero para mí. Y todas esas cosas los envolvieron. El miedo a morir, el miedo a terminar como su maestro, el miedo a terminar como su líder, el miedo a ser humillados, el miedo a ser escupidos, rechazados, el miedo a ser asesinados. Y nos podemos dar cuenta lo que dice la palabra. Dice: Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios les bendiga y les dé paz. Jesús sabía lo que estos discípulos estaban viviendo. Jesús sabía lo que estaban experimentando sus discípulos. Sabía que estaban en ese lugar reunidos, sentados. Yo me los imagino a unos sentados, a otros vigilando la puerta, a otros callándolos: no hagas tanto ruido que nos van a escuchar. Unos queriendo gritar, desesperados: ¿y qué vamos a hacer? ¿Y ahora dónde vamos a ir? Y nosotros que le creímos tanto tiempo. Y Juan diciendo: confía en el Señor. Me imagino un caos total. Pero dice la palabra de Dios que Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: que Dios les bendiga y les dé paz. Jesús sabía lo que necesitaban. Ellos estaban envueltos en el caos, en el miedo, y aún así Jesús se paró en medio. La puerta estaba bien cerrada. ¿Y esto qué nos enseña? Que Jesús puede entrar a un lugar aunque esté bien cerrado. Podríamos cerrar la puerta a causa del miedo, a causa de la pérdida de confianza, a causa de la incertidumbre. Podemos cerrar la puerta a causa de la duda o de la incredulidad.
Esos son nuestros motivos, nuestros argumentos, y válidos, quiero decirte. Son válidos porque los estamos sintiendo y experimentando. Cerramos la puerta, le ponemos llave y hasta 3 candados, ¿no? Dice la canción. 3 candados le ponemos. Pero hoy quiero decirte, iglesia, que Jesús es capaz de entrar a un lugar bien cerrado para decirnos que Dios los bendiga y les dé paz. Porque de la misma manera podemos tener cerrado nuestro corazón, pero Jesús hoy quiere entrar a tu vida, hoy quiere entrar a tu corazón y decirte que Dios te bendiga y te dé paz. ¿Sabes por qué? Porque no hay puerta cerrada a causa del miedo, de la pérdida de confianza, de incertidumbre, de duda o incredulidad en la que Dios no puede entrar. Y yo no sé cómo vengas el día de hoy. Tal vez estás decepcionado. Tal vez últimamente has recibido muchas noticias que te han decepcionado. Tu familia, tus amigos, en el trabajo. Puede ser tu líder, porque aquí no somos perfectos. Pero hoy Jesús quiere entrar a tu corazón. Y Jesús va a entrar a tu corazón en esta mañana, porque para Jesús no hay imposibles. Y tú podrías tener la puerta bien cerrada. Tú podrías haber tomado la decisión de cerrar la puerta, pero yo estoy seguro que el día de hoy y en esta mañana Jesús va a entrar a ese corazón que está herido, que está dolido, y te va a decir que Dios te bendiga y te dé paz. Dale un fuerte aplauso a Jesús ahí en donde estás. Bien, ahora veamos qué fue lo que decepcionó a los discípulos. ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿Por qué te desilusionas? Y quiero hablarles acerca del concepto que los judíos tenían del Mesías. Por mucho tiempo los judíos o el pueblo de Israel ha esperado a su Mesías y a su Salvador. Y las características que tiene que tener este Mesías para ellos, repite conmigo: líder humano, un rey justo, un libertador y un restaurador. ¿Cuántos podemos ver a Jesús como un líder humano? ¿Cuántos de nosotros podemos ver a Jesús como un rey justo? ¿Cuántos lo podemos ver en nuestra vida como un libertador? ¿Y cuántos podemos verlo como un restaurador? Claro que nosotros podemos, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Los judíos no lo ven de esta manera, porque ellos, las funciones que tenía que tener o que tiene que tener el Mesías es liberar a Israel, establecer la justicia, restaurar la relación con Dios y traer la paz. Para ellos, la persona de Jesús no cumplía con estas cosas. Para ellos, estas características no embonaban en la persona de Jesús. Primero, porque ellos tienen muchas leyes que ellos mismos hicieron, apartados de la palabra. Hicieron un librito, yo creo que no tenían nada que hacer, y se pusieron a escribir leyes, normas, reglas. Y Jesús no embonaba en esas cosas. Ellos no veían a Jesús como nosotros lo vemos. Ellos no lo veían de esa manera. Ellos veían un guerrero, un soldado, un general. Veían a una persona como Gedeón, que sí podría haber tenido miedo, pero que había decidido tomar las armas y levantarse en contra de sus opositores. Esperaban ver a un Saúl con un ejército enorme, listo para contraatacar al ejército. Querían los judíos que se estableciera un reino como el de David o como el de Salomón. Cuando experimentaron su nivel más alto, su auge más alto, político, social y económico. Eso es lo que ellos anhelaban. Para ellos era eso un Mesías. Por eso en el Domingo de Ramos todo el mundo se reúne en Jerusalén y alaban al Señor, porque pensaron que Él iba a ser esa persona. Lo veían listo con su ejército. Señor, ¿dónde tienes a tu ejército?
Porque creemos que hoy va a ser el día donde nos vamos a levantar en contra de los romanos y les vamos a pisar las manos y la cabeza, y el enemigo va a estar en nuestros pies. Hoy va a ser el día donde la palabra se cumpla y nuestro Mesías nos liberte. Y los entiendo de alguna manera, porque el pueblo judío había estado siendo oprimido por el imperio romano durante muchas décadas. Muchas décadas. Y ya estaban cansados de impuesto tras impuesto tras impuesto. Tenían que pagar IMSS, tenían que pagar impuestos, tenían que pagar caja de ahorro, fondo de ahorro y todas esas cosas. Y estaban cansados. Querían ser salvados y rescatados. Querían que todo ese sufrimiento se acabara. ¿Y en dónde, quién o en quién creen que pusieron esas expectativas? En Jesús. En Jesús estaban puestas todas estas expectativas, porque ya estaban cansados, desesperados, fastidiados de tanto vivir de esa manera bajo el yugo de los romanos. Los discípulos creyeron que Jesús era el Mesías. Genuinamente lo creyeron. Sabían que Dios lo envió por todos los milagros que él hacía. Los discípulos creían genuinamente que Dios había enviado a Jesús y que él era el Mesías. Lo creían genuinamente porque con sus propios ojos habían experimentado los milagros de Jesús. Lo habían visto caminar por el agua. Habían visto a Pedro descender de la barca cuando Jesús lo llamó. Habían visto ciegos recobrar la vista. Habían visto paralíticos levantarse. Habían visto gente que llevaba postrada por años levantarse. Incluso miraron la resurrección de personas. Vieron la resurrección de Lázaro, la hija de Jairo. Y yo no sé qué harías tú si vieras esas cosas con tus propios ojos. Yo no dudaría. Yo no dudaría de que fuera Jesús. Tal vez en ese tiempo podría decir: Él es el Mesías. Pero sus expectativas eran otras. Creían que Él era Dios. Creían que Él podía liberar a Israel. Creían que Él podía establecer la justicia. Creían que Él podía restaurar la relación con Dios y traer la paz. El único problema es que encasillaron a Jesús a una expectativa. Creyeron que solamente había una manera de liberar al pueblo de Israel de la opresión. Encasillaron a Jesús. Lo quisieron meter a una caja con una forma. Querían limitarlo. Por eso, al no cumplir con las leyes judías, el sanar enfermos en el día de descanso, el comer en el día de descanso, el hacer cosas públicamente con sus discípulos que no estaban bien, eso se llama encasillarlo. Incluso hubo líderes fariseos que creyeron en él. Nicodemo se lo dijo: Maestro, creemos que Dios te ha enviado, porque ciertamente nadie puede hacer esas cosas si Dios no lo mandó. Los fariseos creyeron en Jesús también como el Mesías. Sin embargo, estaba encasillado. En Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la gente estaba demasiado familiarizado con Jesús. Fue el lugar donde creció, donde vivía su familia, donde él trabajó en la carpintería. Y dice la palabra de Dios que ahí no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque los nazarenos lo tenían encasillado. El carpintero, el hijo de José y de María, ¿este es el Mesías? ¿Este es el que nos va a salvar? Este chamaquito que yo le vi sus moquitos y que jugaba fútbol en la calle, por el que no damos ni un peso, ¿es el que nos va a salvar? ¿Es el que va a liberar a Israel? ¿Es el que va a establecer su justicia? Y tal vez tú no viviste en esos tiempos. Tal vez tú no eres un fariseo o un nazareno. Pero pregúntate: ¿en cuántas áreas de tu vida has encasillado a Jesús? ¿Por qué no ha sucedido un milagro en tu vida? ¿Estás esperando que Dios haga algo?
¿O estás esperando a que lo haga a tu manera? Que muchas veces podemos estar aquí sentados, levantar nuestras manos, llorando, derramando nuestro corazón, completamente vencidos y quebrantados, pero saliendo, cada uno de nosotros encasillamos a Jesús. Señor, bendíceme con un trabajo de 10 de la mañana a 12 y con un sueldo de jefe. Y claro, la Biblia dice que Dios quiere que tú seas prosperado, pero no lo encasilles. A veces le dices: Señor, ayúdame a fortalecer mi fe. Y Jesús te va a poner pruebas para que esa fe sea fortalecida. Pero tú quieres que tu fe sea fortalecida en el sillón de tu casa, viendo Netflix, YouTube, viendo novelas en TikTok, La Rosa de Guadalupe en TikTok. ¿Cuántos han visto La Rosa de Guadalupe en TikTok? A lo que quiero ir es que muchas veces Dios no puede hacer nada, iglesia. No porque Él no tenga la capacidad, sino porque nosotros lo encasillamos. Y muchas veces somos así, como los fariseos. Encasillamos a Dios, lo limitamos. Y no es que Él no esté obrando, es que no está obrando a como nosotros queremos. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Entonces, a los discípulos les pasó algo similar. ¿Confiaban y creían en Jesús? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero ellos esperaban una revolución. Ellos estaban con las manos así, frotándose las manos, diciendo: a ver, ¿cuándo vamos a levantar nuestras armas en contra del imperio romano? Porque está el líder con nosotros. Nosotros estamos en primera fila con el líder que nos va a salvar. Y se paraban bien firmes todos, ¿no? Jesús adelante. Así estaban con Él, confiando en Él. Pero lo querían hacer a su manera. Querían ellos que Jesús se levantara en armas, que el pueblo lo siguiera y que derrocaran el imperio romano por fin y ser libres. O sea, tenían una expectativa y tenían una realidad. Y así es en nuestra vida. Hay una expectativa, y no porque las expectativas sean malas, claro que no. Ahorita vamos a ver la razón. Pero ellos estaban viviendo una realidad completamente diferente. Así como que ellos hicieron un pedido por Shein o por Temu. Queremos un Mesías, ¿no? Queremos un Salvador. Pero nos llegó un Jesús. Nos llegó una persona que dice que nos va a liberar, pero no nos va a liberar. Nos llegó una persona que dice que va a establecer la paz, pero no va a establecer la paz. Eso le pasó a los discípulos. Tenían una expectativa, pero vivían una realidad. Querían ver al Mesías con sus propios ojos, a través de su propia perspectiva, con su propio lente. Tenían su propio concepto, su propia expectativa de Jesús. Y muchos de nosotros así hemos sido con Él. Tenemos nuestra expectativa. ¿Cuántos de ustedes conocen a Jesús? ¿Cuántos saben que puede hacer milagros? ¿Cuántos saben que Jesús restaura? ¿Cuántos saben que Jesús libera? ¿Cuántos saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Pero ¿cómo lo dejas actuar en tu vida? Sí, claro, porque a veces: Señor, yo creo que tú me puedes levantar como un gran líder, pero el mentor que tengo no me sirve, Señor. Yo necesito más. Yo necesito a alguien listo y preparado que sepa más que yo para poder ir a donde tú me has mandado, Señor. O sea que pensamos que Dios se puede equivocar, porque eso es lo que estamos demostrando. Estamos encasillando a Dios. Sé que puedes obrar, pero prefiero que obres de esta manera, Señor. Entonces Dios ya no pudo hacer lo que quería hacer contigo y a través de ti, no porque Él no tuviera la capacidad, solamente porque tú decidiste encasillarlo en una caja. Cuando alguien te dice: busca a Dios,
lee la Biblia, ora, medita, no dejes tu devocional, métete en ayuno, ven a la intercesión de las 5 de la mañana. ¿Qué decimos? Señor, nada más los domingos. Los domingos, Señor, para mí son suficientes, porque ahí es donde yo puedo derramar mi corazón, Señor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos encasillando a Jesús. Y es lo mismo que pasó con los discípulos. Y me quiero centrar en 2 personas. El primero, Pedro. Repite conmigo, Pedro. ¿Y cuántos pueden decir, ay, Pedro, verdad? Sabemos que Pedro era impulsivo, era una persona que actuaba sin pensar. Y es en el primero que me quiero enfocar. Y quiero que vayamos a Mateo 26:35. Y dice la palabra de Dios: Pedro le contestó, aunque tenga que morir, ¿con quién? Yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Todos sabemos esa historia, ¿verdad? Pobre Pedro. Pobre Pedro. No sabía lo que decía en ese momento. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque Pedro tenía una perspectiva propia. Jesús durante mucho tiempo atrás les estuvo hablando acerca de que tenía que morir, pero como no lo entendían, cada uno de ellos creó su expectativa. Para Pedro era imposible creer o siquiera pensar que el Salvador de Israel iba a morir. Por eso decía este tipo de cosas. Aunque tenga que morir, Señor, contigo, yo nunca diré que no te conozco. Lo que llevó a Pedro a decir estas cosas era que creó su propia expectativa. Para Pedro era como un choque en su mente donde decía, o sea, me va a salvar, pero va a morir. Y Jesús, claro que lo estaba diciendo de forma literal, pero ellos no lo entendían. Pedro decía, no me puede estar pasando esto. O sea, estoy siguiendo a este hombre, dejé a mi esposa, me peleé con ella, me eché un round porque le dije que iba a renunciar a la empresa, a la pesca, que lo iba a dejar todo, incluso a ella. Me amenazó, me dijo que me iba a dejar. Y todo así me lo imagino. Y él diciendo, y ahora resulta que el hombre por el que dejé todo va a morir. Eso no puede ser así. No puede estar pasándome eso. Y cuando tú creas tu propia expectativa, vas a decir cosas incoherentes, cosas sin lógica, sin razonamiento. Y claro que las expectativas de Pedro eran altas, pero hay algo más importante: estaban alejadas de la verdad. Las expectativas de Pedro eran altas, pero estaban alejadas de la verdad, porque Jesús ya les había hablado acerca de que iba a morir y que iba a resucitar. Y Pedro no lo entendió. Pedro no lo entendía, porque su expectativa, a pesar de ser alta, estaba alejado de aquel que es la verdad. Estaba alejada de la palabra de Dios. Estaba alejada de la voluntad de Jesús. Y el encasillar a Jesús le llevó a decir, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Y en Juan 18:10 encontramos: en ese momento Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Pedro quería hacer las cosas a su manera, por eso reaccionó impulsivamente sacando su espada y cortando la oreja. Era un hombre impertinente, imprudente, acelerado, impulsivo. Quería que el Mesías se defendiera, que peleara, que no se rindiera,
que se levantara en guerra en contra de sus opositores. Pero la respuesta de Jesús fue: ¿crees que no estoy yo dispuesto a sufrir y a dar mi vida por ti? Jesús sabía su propósito. Jesús sabía que era necesario morir y dar su vida, porque número uno, Dios lo había mandado a sufrir, y número dos, Jesús sabía que esa era la única manera de poder traer salvación a la humanidad. Pero Pedro no lo entendía de esa manera. Por eso en el momento en el que llegan las personas a prensarlo, saca su espada y desesperadamente le corta la oreja a uno de ellos. Yo me imagino a Pedro desesperado, con lágrimas en los ojos, diciendo: no, tengo que cumplir lo que algún día le dije. Tengo que cumplir mi palabra. Y desesperadamente lanzó el espadazo y le cortó la oreja a esta persona, porque no entendía el propósito de Jesús, ni de Jesús, ni el de él. Pero me encanta la respuesta que Jesús le da. Esa respuesta es impresionante y lo cambia todo, porque Jesús le dice: ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Pedro quería ayudarle a Jesús. Muchos de nosotros hemos querido ayudarle a Jesús, ¿verdad? Señor, ayúdame, tengo muchos problemas, pero envíame $1,000,000 y con eso se soluciona todo. Con eso lo soluciono todo. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a sufrir. Muchos de nosotros queremos solamente que se cumplan nuestras expectativas. Venimos a la iglesia y queremos ser sanados, queremos experimentar un milagro financiero, una restauración en nuestras familias. Pero yo conozco muchas personas que obtienen lo que están buscando y nunca más vuelven a cruzar esa puerta. Nunca más vuelven a este lugar a darle gracias, a servirle al Señor y decirle: Señor, estoy verdaderamente agradecido por lo que hiciste conmigo, por lo que hiciste por mi familia, por lo que hiciste en mi vida, Señor. Y no regresan. Porque tienen su propia expectativa acerca de Dios. Nuevamente lo han encasillado, lo han puesto en 4 paredes, lo han clavado en una cruz, pero no lo conocen. No lo conocen. Y vamos a ver al segundo personaje. Repite conmigo: Judas. Pero vamos, repite fuerte: Judas. Judas, y todos lo conocemos como Judas, el traidor, ¿verdad? Y hubo silencio. Vamos rápidamente a Juan capítulo 12, versículo 4 y 5. Juan 12, 4, 5 dice lo siguiente: pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor si hubiera vendido ese perfume. ¿Nos habrían dado el dinero de cuántos? De 300 días de trabajo, y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Esta parte de la Biblia me encanta porque Jesús está en un lugar, una mujer entra completamente quebrantada, con un perfume en sus manos. Dice la palabra de Dios, nos lo está diciendo aquí, que era un perfume muy caro. Era un perfume que era especial. Y la mujer se pone a los pies de Jesús y comienza a lavarlos con sus propios cabellos, a enjuagarlo con sus lágrimas. Y cuando Judas se da cuenta, percibe el aroma, porque Judas era muy astuto y conocía todo lo que estaba en ese tiempo de moda, conocía los productos, conocía ciertas empresas. Se dio cuenta de qué tipo de perfume era ese y dijo: ¿qué? ¿Cómo es posible que se esté desperdiciando este valioso perfume en una botella de cristal, un Chanel y no sé qué otras marcas, un Prada, en unos pies? ¿Cómo es posible
Judas pensaba que perfumar a Jesús era un desperdicio, cuando él no se daba cuenta que lo que estaba haciendo esa mujer era adorarlo, cuando no se daba cuenta que lo que estaba haciendo esa mujer iba a perdurar por milenios y milenios y milenios hasta la actualidad. Judas estaba enojado, pero lo más importante, solo le interesaba el dinero, porque era un ladrón. Él estaba ofendido, pero solamente le interesaba el dinero, porque era un ladrón. Él tenía su propio reino, uno muy pequeño, por cierto, creado con su propia expectativa, que se cerraba al dinero que tenía, que se cerraba a las cosas que él atesoraba, que se cerraba a su reino con monedas, con billetes, con poder, con fama, porque era un ladrón. Su reino era muy chiquito, pero su perspectiva de ese reino tan chiquito era el de uno majestuoso. Soy el tesorero del rey que va a salvar a los israelitas de la opresión. Tengo que estar en primera fila. Tengo que estar en primera fila para poder administrar el dinero de todos estos pobres. Y por fin seremos un gran reino. Y por fin regresaremos a David y a Salomón, y nunca nadie más nos pisoteará. Ese era Judas. Nunca nadie más nos va a humillar, porque yo voy a ser el tesorero del imperio del rey. Por eso tengo que estar tan cerca. No me interesa lo que él quiera hacer. Quiero mi reino. Quiero mi reino. Este chiquitito, pero que para Judas era el gran imperio. Era el imperio más grande, porque tenía su propia expectativa. Mateo 26, 14 y 16 dice lo siguiente: ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo: ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Repite conmigo: 30 monedas de plata. Y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Aquí Judas ya estaba completamente desconectado, ¿no? Como decimos la chaviza, se desconectó. Estaba ofendido y se sintió decepcionado, porque el Mesías no cumplía con sus expectativas. A causa de ello lo entregó por 30 monedas de plata. Yo, siendo sincero, estando en la situación de Judas, yo no lo cambio por 30 monedas de plata. Yo lo regalo. Yo regalaría a Jesús, porque por mucho tiempo yo viví mi propia expectativa. Por mucho tiempo vino mucha gente y me dijo: oye, Jesús quiere algo contigo. Oye, Jesús tiene algo listo y preparado para ti. Oye, Jesús te quiere usar. Oye, Jesús tiene un propósito para tu vida. Yo decía: ¿qué? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que no puedo ver? ¿Quién es ese que tiene a mi familia destruida? ¿Quién es ese que tiene a mi familia metida en drogas? ¿Quién es ese que nos tiene en la miseria, en la pobreza? ¿Quién es ese que cuando yo veía que mis padres estaban peleando y yo miraba una cruz y le decía: Señor, si existes, ayúdanos, cámbianos, ayuda a mis padres? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese hombre? Estando en la posición de Judas, lo hubiera regalado. Yo lo hubiera regalado. Les hubiera dicho: hey, vénganse, vamos juntos. Yo se los entrego, porque me falló, porque me decepcionó, porque no cumplió con mis expectativas, porque le pedí y no me cumplió. Entonces, como no me cumplió, ya no creo en él. Entonces, como me falló, ya no creo en él. Entonces, como no hizo las cosas como yo quería, ya no creo en él. Vamos, llévenselo de una llévenselo. Yo ni siquiera hubiera recibido 30 monedas de plata. Seguramente yo lo hubiera regalado. Y es que cuando estás decepcionado, lo primero que necesitas en tu vida es una explicación, ¿sí o no? Cuando alguien nos decepciona es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y esa pregunta nos lleva a querer recibir una explicación. Queremos saber el motivo,
la razón, la circunstancia. Queremos que nos argumenten y nos digan por qué me fallaron, por qué las cosas tuvieron que suceder de esta manera, por qué estoy sintiendo estas cosas, por qué las cosas no pudieron ser diferentes. Pero ¿sabes una cosa? El buscar una explicación no siempre significa buscar la verdad. El buscar una explicación no siempre significa buscar la verdad. Los discípulos tenían la explicación, tenían la verdad, porque Jesús se las hablaba, pero no era suficiente. Entonces los discípulos no estaban en busca de la verdad, simplemente estaban en busca de una explicación que satisfaciera sus necesidades, que cumpliera con sus propias expectativas. Pero no era una verdad, simplemente era una explicación. Y cuando tú buscas una explicación y te aferras a tener una respuesta, te vas a decepcionar. ¿Sabes por qué? Porque las mayores decepciones espirituales ocurren cuando intentamos forzar a Dios a entrar en la caja de nuestra perspectiva. Las mayores decepciones espirituales ocurren cuando nosotros mismos intentamos forzar a Dios a entrar a una simple caja, a una cajita donde Dios no puede entrar. Y te vas a decepcionar. Te lo digo claramente, te vas a decepcionar siempre que intentes meter a Dios en una caja. Te vas a decepcionar siempre que idealices a una persona. Te vas a decepcionar siempre que quieras que las cosas se hagan a tu manera. Y Jesús había estado hablando acerca del reino de Dios, acerca de su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero ellos no entendían y sobre todo no se quedaban conformes con lo que Él les decía. Y estas son dos historias o dos personajes que podemos ver que se decepcionaron y la manera en la que actuaron. Ahora vamos a entrar a lo siguiente. ¿Qué ocasiona la decepción? Mateo 26, versículos 73 y 74. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, repite conmigo, a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Número uno, el que tú te decepciones va a causar o va a generar que tú niegues tu fe. Si tú te decepcionas, vas a negar tu fe. Pedro negó a Jesús, hizo lo que juró que nunca jamás haría. Negó su fe. Eso causa la decepción. Vas a negar tu fe. Muchos de nosotros hemos llegado a una iglesia, a este lugar, pero nuestro corazón está lejos de Jesús. Venimos simplemente por hábito, por tradición, porque tengo que cumplir, pero nuestro corazón está lejos de Jesús. Cuando tal vez la primera vez que recibiste a Jesús en tu corazón, o tal vez fue más adelante, le dijiste: Señor, aquí estoy, úsame, envíame a mí. Señor, cámbiame y transfórmame. Pero tal vez una decepción ahora te ha llevado a negar tu fe. Tal vez vienes, pero tal vez en tu mente está: a ver qué encuentro, a ver qué me llevo, a ver cómo está la palabra, a ver cómo está la alabanza, ¿verdad? A ver cómo está todo ese show. Estamos negando nuestra fe. Y aquello que en algún momento juramos que nunca haríamos, ahora lo estamos haciendo. Número 2, la decepción ocasiona que maldigas, que critiques, que juzgues aquellas cosas en las que antes tú creías. Y Pedro volvió a su antigua vida.
la vida que tenía anteriormente. Lo reconoce una persona por su manera de hablar y le dice: tú eres uno de ellos. Te delata la manera en la que tú hablas, ¿verdad? Y Pedro inmediatamente cambió su lenguaje. En esta versión dice que comenzó a maldecir, pero en otras versiones dice que comenzó a hablar con groserías. Tú vienes con él: a ese hijo de su tal por cual yo no lo conozco. Es más, le aviento una piedra. A ese señor yo no lo conozco, a ese flacucho yo no lo conozco. Mátenlo, háganle lo que quieran, se lo merece. Mátenlo. Y eso nos lleva, o eso ocasiona la decepción: maldecir. Maldices aquellas cosas que criticas, que juzgas, y todas esas cosas en antes creías. ¿Y sabes una cosa, iglesia? La decepción siempre te va a llevar a pensar que las cosas que hiciste en algún momento nunca valieron la pena. Yo me llegué a decepcionar de alguna pareja que tuve en mi adolescencia. Y cuando te decepcionas, te desilusionas, lo primero que viene a tu mente es: ¿para qué le regalé eso? ¿Para qué le compré eso? ¿Para qué gasté tanto? ¿Para qué perdí mi tiempo? ¿Y para qué me invertí? ¿Y para qué le mandé corazones? ¿Y para qué fui cursi? ¿Para qué le dediqué canciones si no valió la pena? Y así pensamos cuando estamos en la iglesia: ¿para qué sirvo? ¿Para qué voy a la acreditación? ¿Para qué voy a un encuentro? ¿Para qué tomo mis clases? ¿Para qué? Nada de eso vale la pena. Nada de eso vale la pena. Lo intenté, lo hice por un tiempo, pero no me funcionó. Y a mí ahora nadie me va a decir, ni va a venir a convencerme de que haga las cosas, porque yo he comprobado que eso es una mentira, que nada de eso funciona, que Jesús no cambia ni restaura. La decepción siempre te va a llevar a pensar que las cosas que hiciste nunca valieron la pena. Juan 21:3, Pedro les dijo: voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar absolutamente nada. Pedro volvió a tomar las redes y regresó a su antigua manera de vivir. Antes de Jesús era un pescador. Cuando Jesús muere, tomó las redes de vuelta, regresó a su antigua vida, tomó su antigua identidad, porque su maestro, su querido amigo, por el que dejó todo, había muerto. Ahora nada tenía sentido, todo había terminado. Y en esa noche, a causa de esa decepción, no pudieron pescar nada. Cuando Jesús les había hablado de la fe, cuando Jesús les había mostrado simplemente en creer y las cosas van a suceder, no pudieron pescar nada. No pescaron absolutamente nada después de conocer a Jesús, porque ahora ellos pensaban que no valía la pena nada de lo que habían vivido con Jesús. Y número 3, Juan 21:4. En la madrugada Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Número 3, ¿qué causa la decepción? No vas a reconocer a Jesús cuando se te presente. No lo vas a poder identificar. Jesús puede estar aquí parado diciéndote: hey, lanza las redes del otro lado. Y te vas a decir: ¿ese quién es? No lo conozco. Los discípulos, después de haber caminado con Jesús, no lo reconocieron porque estaban decepcionados. No sé si les llegó a pasar, ¿verdad? Que cuando tú estás herido, y vamos a tomar el tema de las relaciones porque creo que es uno de los más claros, cierras tu corazón
y nunca más me voy a enamorar. Así decimos, ¿verdad? Somos bien dramáticos, la verdad. ¿Cuántos de aquí son dramáticos? Yo soy dramático. Hablábamos de los temperamentos en la clase de consejería bíblica. Y mi temperamento, uno de mis temperamentos es melancólico. ¿Cuántos son melancólicos aquí? Todos ellos son dramáticos. Todos ellos que levantaron su mano les gusta el drama, ¿verdad? Y ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Me salí del personaje. Bueno, Jesús está en la orilla y les habla y no lo reconoce. Ya me acordé. Hemos cerrado nuestro corazón, ¿no? Y decimos, nunca más me voy a enamorar, nunca más voy a dar mi vida. Bueno, voy a tener novia, pero no le voy a entregar mi corazón, decimos. Voy a conocer a alguien, pero no le voy a entregar mi corazón. Así somos, reconózcanlo. Y eso ocasiona la decepción. Por eso no podían verlo. Después en el psicólogo, ¿no? Es que me rompieron el corazón y ahora ya no quiero nada con nadie. Es más, no me quiero ni casar, no quiero tener hijos porque no quiero vivir lo que yo viví en mi infancia. No quiero traer hijos para que no sufran lo que yo sufrí. Estaba cerrando mi corazón. Y la psicóloga me decía, híjole, pues es que tienes que estar abierto, dice, porque puede llegar la buena, ¿no? Puede llegar la buena y si tú estás en esa condición, no la vas a identificar. Todo lo contrario, la vas a lastimar. En ese momento, claro que no lo entendía. Tenía 18, 19 años. No lo entendía. No entendía lo que esa persona me estaba diciendo. Pero hoy sí puedo entenderlo. La decepción me va a llevar a no identificar a Dios en el momento en el que Él se presenta. Porque Jesús está contigo en medio de las aguas, de la tormenta, en los valles, en el desierto y en cada proceso de tu vida. Y no es que Jesús no esté, es que tal vez estás decepcionado. Por eso no puedes ver a Jesús en tu vida. Por eso aunque Él te diga, lanza las redes, tú vas a decir, ¿quién es ese? ¿Quién es Él? ¿Quién es? Porque tú ahora tienes el corazón cerrado y no lo identificas. Juan 21, 5, 7. Jesús le preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso rápidamente lo que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Es el Señor Jesús, le dice. Es Jesús. Y lo que hizo Pedro fue cambiarse y sumergirse al agua. ¿Cómo evito las decepciones? Número 1, cambia tu perspectiva. Lucas 24, 26 y 27. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Wow, me encanta esta historia, porque en esta parte de la Biblia, cuando Jesús resucita, dice que había dos hombres sobre el camino a Emaús. Uno era llamado Cleofas y el otro era uno de sus seguidores. Dice que venían caminando, yo me los imagino pateando piedras, tristes, decepcionados, porque habían oído acerca del Mesías y lo habían estado siguiendo por cierto tiempo, pero ahora estaba muerto. Y me los imagino pateando piedras y chale, qué mala onda, ¿no? Pues sí, la neta sí, pero pues ya, ¿qué hacemos? Y dice la palabra de Dios que Jesús se acerca a ellos y les dice, oigan chavos, ¿qué andan hablando?
¿Qué están platicando? Y se le quedan viendo. Dice la palabra de Dios que tenían una cara triste. Su semblante era un rostro triste. Y le dicen: ¿eres el único aquí en Jerusalén que no sabe lo que sucedió? Pues no, chavos, cuéntenme, si no, por eso le estoy preguntando. Mataron a nuestro maestro. Sí, creímos que era el Mesías, pero ya lleva días muerto. Chale, qué mala onda, ¿no? ¿Y cómo se llamaba? Jesús. Y Jesús les da esta respuesta: ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros, repite conmigo, de la ley de Moisés, y siguió con los profetas. Iglesia, la única manera de cambiar tu perspectiva es dejando de buscar explicaciones para ir en busca de la verdad. La necedad de estos hombres, el haberlo encasillado a un modelo, a un molde que se alejaba de la verdad, los llevó a buscar explicaciones. Y eso no les trajo paz. Eso los trajo con más dudas, con más incertidumbre y tal vez hasta incredulidad. Pero no fue hasta que Jesús les explica todo lo que la Biblia decía acerca de él. Y cuando encuentras la verdad, eres encendido. Lucas 24:32. Los 12 dijeron: ¿no es verdad que cuando él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? ¿Sabes por qué? Porque las expectativas apagan, pero la verdad te enciende. Cuando tú tienes una expectativa que está alejada de la verdad, te va a apagar, porque nunca será cumplida. Nunca vas a tener el líder que tú quieres, pero vas a tener el que necesitas. Nunca vas a tener el pastor que tú quieres, pero vas a tener el que necesitas. Porque las expectativas apagan, pero la verdad te enciende. Y eso fue lo que experimentaron estos dos seguidores en el momento en el que Jesús se va con ellos y comen. Dice la palabra de Dios que Jesús parte el pan. Estos dos hombres se voltean a ver porque habían reconocido al maestro, habían reconocido a Jesús en el partimiento del pan. Cuando se voltean a ver, en el versículo vemos que dicen uno al otro: ¿no es verdad que cuando él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentimos como que un fuego ardía en nuestros corazones? Y yo me imagino a Jesús siendo paciente y amoroso, aún sabiendo que la gente estaba decepcionada de él, tomándose el tiempo, sentándose en una piedra con sus seguidores al frente, abriendo la palabra y explicándoles el éxodo, el cordero inmolado, la sangre en las puertas, en las ventanas. Y más adelante, hablándoles de que el Mesías tenía que morir, que iba a ser el cordero trasquilado, varón de dolores. Me imagino a los seguidores: wow, sus ojos se habían abierto y sus ojos ya no estaban puestas en las expectativas de un hombre, ahora estaban puestas en la verdad de Dios. Porque las expectativas te van a apagar siempre, pero la verdad te enciende. Y yo no sé lo que estés pasando tú en este momento. Yo no sé si tú hayas estado apagado por mucho tiempo porque esperabas algo, pero hoy Dios te quiere encender. Hoy Dios quiere arder dentro de ti. Hoy Dios quiere arder en tu corazón. Hoy quiere Dios reavivar ese fuego por el cual tú dabas todo por él y que algún momento se apagó porque te llenaste de expectativas falsas. Hoy Dios te quiere encender. Número 1, cambia tu perspectiva. Número 2, Juan 21:6. Jesús les dijo: echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Iglesia, aunque no entiendas
y tú hayas hecho hasta lo imposible, obedece las instrucciones de Jesús. Los discípulos llevaban toda la noche tratando de pescar algo sin éxito. Eran expertos. Por mucho tiempo de su vida se dedicaron a la pesca. En su juventud, en su adolescencia, aprendieron ese oficio. Sabían lo que estaban haciendo. Acostumbraban a pescar de noche para vender el pescado fresco en la mañana, pero no habían pescado absolutamente nada. Nada. Hasta que Jesús les dice: echen la red por el lado derecho de la barca. Fue hasta que confiaron y obedecieron que nuevamente ocurrió el milagro. Hasta que obedecieron y confiaron nuevamente, ocurrió un milagro, iglesia. Estos hombres eran expertos. Sabían lo que hacían. Llevaban mucho tiempo dedicándose a eso. Pero cuando ellos obedecieron y confiaron, sucedió nuevamente un milagro. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús? Número 2, ¿cómo evito las decepciones? Repite conmigo. Número 1, cambia tu perspectiva. Número 2, confía y obedece. Y dile al de tu lado derecho. Número 3, corre a Jesús. Pero vamos, díselo con fe: corre a Jesús. Ahora dile al del otro lado: corre a Jesús. Dile: tú necesitas correr a Jesús. Juan 21:7. Entonces el discípulo favorito de Jesús, ahí deberían de cambiarle. Entonces Luis González, discípulo de Jesús, le dijo a Pedro: es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Pedro corrió para estar nuevamente con su maestro y con su amigo, al que creyó que ya había perdido, en el que perdió la confianza, el que no sabía qué había sucedido ni por qué habían sucedido las cosas. Y aún así él, sin entender, el saber por qué estaba ahí nuevamente, el por qué lo estaba viendo, él decidió ponerse la ropa que se había quitado. O sea que la identidad que él ya había dejado, porque Jesús lo había decepcionado, era la que estaba tomando nuevamente. Y ahora estaba tomando la decisión de recobrar esa identidad, esa esperanza, porque estaba viendo a su maestro con sus ojos. Y corrió hacia él. Corrió hacia él. Volvió su identidad, la identidad que Jesús le dio. Porque después de una decepción buscamos consuelo, alivio y amor. Y déjame decirte, iglesia, que la única persona donde vas a encontrar estas tres cosas juntas es en la persona de Jesús. Solo en Jesús vas a encontrar consuelo. Solo en Jesús vas a encontrar alivio. Solo en Jesús vas a encontrar amor. El hombre no es capaz de dar todas estas cosas. Nuestras expectativas no nos pueden dar todas estas cosas. Solamente Jesús. Así que dile al que está a tu lado: corre a Jesús. Corre a Jesús. Y número 4, ya estamos terminando. Repite conmigo: cumple las expectativas de Jesús. Juan 21:15-19. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro nuevamente le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste
de que 3 veces, las mismas veces que Pedro había negado a Jesús, le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Ese soy yo, ¿verdad? Yo no pedía permiso. Pedro, te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro: sígueme, sígueme. Las expectativas de Pedro que no fueron cumplidas lo llevaron a regresar a su antigua vida, a su antigua mentalidad, a su antigua manera de vivir. Su fe se había perdido. Pensaba que aquellas cosas que había hecho por Jesús ya no valían la pena. Lo negó, maldijo aquellas cosas en las que antes creía. Pero ahora, después de que Jesús restaura la vida de Pedro, le estaba dando un propósito, le estaba dando una instrucción, lo estaba afirmando. Y eso siempre nos va a llevar a evitar las decepciones, el cumplir las expectativas de Jesús. ¿Sabes por qué, iglesia? No se trata de cumplir con nuestras expectativas. Quiero que lean conmigo lo siguiente. Repite conmigo, o vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nuestras expectativas que Dios tiene para nosotros. Nuestras expectativas son demasiado pequeñas comparadas con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son demasiado pequeñas para los propósitos que Dios tiene para ti y para ti y para ti y para ti. Así que hoy yo te quiero decir que no encasilles a Dios, no encasilles a Jesús a una simple caja, a un reinito. Deja que Dios obre. ¿Y sabes cuáles son las expectativas de Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Sabes cuál es la visión de Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Sabes cuál es el propósito de Jesús para tu vida? Apacienta mis ovejas. ¿Sabes cuál es la voluntad de Jesús? Apacienta mis ovejas. Iglesia, no se trata de cómo quieres que sea tu iglesia, tu familia, tu pareja, tu líder, tu pastor. Se trata de la voluntad de Dios para tu vida. Y sabes una cosa, tenemos que morir todos los días de nuestra existencia. Tenemos que morir a nuestro orgullo. Porque déjame decirte que cuando algo te duele es porque te está doliendo el orgullo. Duele morir cada día. Duelen las rodillas. Ya cuando tienes más de 30 años ya cuesta hincarse, ¿verdad? Duele todos los días estar en esta posición y decirle al Señor: Señor, tómame. No quiero ser yo, quiero ver a través de tus ojos, a través de los ojos de la resurrección, Señor, a través de la verdad, no de mis expectativas, Señor. Quiero ver a través de tus ojos, los ojos de la resurrección, a través de la verdad. Y Jesús te dice: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Y sabes por qué, iglesia? Cuando nuestras expectativas sobre Dios no se cumplen, no es señal de que Él haya fallado,
sino una invitación a conocerlo como Él realmente es. Yo no sé qué concepto tengas de Dios en este momento. Yo no sé si verdaderamente creas que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Yo no sé si realmente creas que Dios puede restaurar tu vida. Yo no sé cuántas veces Jesús, un amigo, un familiar te ha decepcionado. Pero si hoy quieres volver a Jesús, si hoy quieres correr a Él, si hoy quieres cambiar tu perspectiva, corre hasta acá adelante. Si hoy quieres que Jesús haga algo nuevo en tu vida, ven acá al frente, corre a Jesús y levanta tus manos, cierra tus ojos y comienza a adorarlo. Y vamos, levanta tu voz. Y vamos ahí, entrégale a Jesús tus expectativas, entrégale tus desilusiones, entrégale a Dios ese dolor, esa herida. ¿De cuántos te decepcionaron? ¿Quién te decepcionó? ¿Cuántas veces te prometieron algo que nunca te cumplieron? ¿Cuántas veces te falló un líder? ¿Cuántas veces te falló tu padre? ¿Cuántas veces te fallaron? Y vamos ahí, levanta tu boca, levanta tus manos y entrégale a Dios ese dolor. Hoy Dios va a sanarte. Hoy Jesús quiere restaurar tu corazón. Vamos, levanta tu voz y dile: oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vamos, derrama tu corazón. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada. Vamos, una vez más, dile: oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Y vamos, ahí está el Espíritu Santo tocando tu corazón. Va a traer a tu memoria aquellas veces en donde te decepcionaron, aquellas veces donde tu padre, el que tenía que haberte cuidado, te lastimó. Aquel momento en el que tu padre, que debió haber afirmado tu identidad, te hirió con palabras que marcaron tu corazón. Entrégale a Dios cada una de las decepciones que has vivido y que has sufrido, porque Jesús no las minimiza. Para Jesús es importante. ¿Cuántas veces te han decepcionado? Tal vez te decepcionaste de Dios porque un familiar tuyo murió.
Estás decepcionado tal vez porque tu padre o tu madre te abandonó. Estás decepcionado tal vez porque no tienes los padres perfectos, los padres que tú quisieras tener. Estás decepcionado tal vez de un líder que te ofendió, que te falló. Y algo más duro, tal vez estás decepcionado de ti mismo. Yo me llegué a sentir decepcionado de mí mismo porque puse expectativas sobre mí. Yo decía palabras como: cuando sea grande seré rico, millonario, tendré una casa enorme, un carro último modelo. Y por más que luchaba, trabajaba y me esforzaba y esas cosas no llegaban, me decepcionaba de mí. No porque estuviera haciendo algo mal, sino mis expectativas eran altas, pero alejadas de la verdad. Vamos, entrega esa decepción. Levanta tus manos. Que no te importe quién está a tu lado derecho, quién está a tu lado izquierdo. Este momento es tuyo con Jesús. Jesús está ahí contigo, sanando tu corazón, sanando tu infancia. Jesús te está trayendo a memoria muchos acontecimientos en tu juventud, no para castigarte, no para triturarte, sino para que sueltes. Suéltalo. Suelta. Perdona. Suelta. Perdona a tu pareja que te lastimó, que te engañó, que te mintió. Perdona a tus hijos porque no te han honrado, porque te han lastimado y han sido groseros contigo. Perdona a tus padres porque no supieron cómo amarte, no supieron abrazarte y decirte: hijo, te amo. Perdona a tus padres porque no supieron darte un beso, no porque no quisieran, simplemente no sabían cómo hacerlo. Perdona a tus padres, perdona a tus hijos, perdona a tu hermano, perdona a tu líder por no ser perfecto, por cometer errores. Y quiero que repitas conmigo ahí en donde estás. Levanta tus manos. Padre Celestial, en este día yo suelto toda decepción. Te entrego toda expectativa alejada de la verdad. Hoy te pido perdón por negarte, por alejarme de ti, por apartarme. Te pido perdón por maldecir, por criticar, por juzgar aquellas cosas en las que antes creía. Perdóname por no reconocerte cuando tú te presentas a mi vida. Perdóname, dile. Perdóname, Señor Jesús. Pero sé honesto con Él. Perdóname. No quise hacer todas esas cosas, simplemente estaba decepcionado. Estaba desilusionado. Había una herida en mi corazón y actué de esa manera. Perdóname. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname por actuar de esa manera.
Vamos, repite conmigo. Padre Celestial, hoy vengo a tu presencia y corro a ti. Te pido que cambies mi perspectiva. Hoy tomo la decisión de confiar en ti y de obedecer. Hoy, Señor, quiero pedirte que me guíes, que me instruyas, porque quiero cumplir tus expectativas. Quiero cumplir tus expectativas. No quiero cumplir mis expectativas. No quiero cumplir las expectativas de mis papás. No quiero cumplir las expectativas de mis líderes. Quiero cumplir tus expectativas. No quiero ser lo que yo quiera, Señor. No quiero hacer lo que yo quiera. No quiero vestir de la manera que yo quiera. Quiero, Señor, que tú me guíes, que tú me instruyas, que me muestres tu perspectiva, que me muestres tus expectativas, Señor, porque a partir de este momento yo las voy a cumplir. Yo las voy a cumplir, porque a este mundo, Señor, tú me has mandado a cumplir tu voluntad, a cumplir tus expectativas. Y vamos a ir con tus manos levantadas. Dile: Señor, yo voy a cumplir tus expectativas. Yo voy a cumplir tus expectativas. Vamos, adóralo, adóralo, adóralo. No te canses de adorarlo. Levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo te llene en esta mañana. Vas a recobrar tu identidad. Muchos que habían dejado de servir, que ya no servían con pasión, llegabas a este lugar sin expectativas, simplemente por cumplir un protocolo, una tradición, algo que se te hizo hábito. Ya no esperabas nada de Dios. Yo quiero decirte algo: ninguno de los que estamos aquí tenemos nada que ofrecerte, pero si tú pones tu mirada en Cristo Jesús, lo vas a tener todo. Y aquellas personas que ya venían a este lugar sin expectativa, sin esperanza, que se presentaban pero tenían un corazón alejado, o Dios está haciendo algo nuevo en ti. Dios está haciendo algo nuevo en ti. De esas cenizas están naciendo jardines. De esos huesos secos, esos huesos secos se están levantando. Los discípulos estaban decepcionados porque creían que su maestro había muerto, que les había fallado, que los había engañado. ¿Sabes cómo puedo darme cuenta? Porque Jesús les había hablado acerca de que Él iba a resucitar, y ninguno de ellos lo esperó a la salida de la tumba. Ellos estaban decepcionados. Tenían su propia expectativa de un guerrero, de un rey, de un libertador. Hoy Dios quiere que realmente lo conozcas como Él es. Y con tus propias palabras dile: quiero conocerte como realmente eres. No quiero conocerte a través de una religión, a través de otra persona. Revélate a mí. Revélate a mí. Revélate a mí, Señor Jesús, porque te necesito. Te necesito. Y ahí el Espíritu Santo
va a comenzar a poner un fuego interno en tu interior para que salgas a cumplir las expectativas de Jesús, no las tuyas, no las de nadie más, las expectativas de Jesús. Y si tú quieres recibir ese fuego, levanta tus manos y adora la presencia de Dios. Adora la presencia de Dios.